Y el título para este mensaje, iglesia, lo he titulado El árbol frondoso. ¿Y qué es un árbol frondoso? Es aquel que es abundante en raíces, en hojas y en tallo. Es aquel que genera ciertas características que sin lugar a duda van a traer unos beneficios. ¿Y por qué he titulado este mensaje de esa manera? Porque hace algún tiempo, junto con un amigo que aprecio mucho, nos disponíamos a salir a montar en bicicleta. Y siempre vamos a una zona donde experimentamos un encuentro con la naturaleza, y ese encuentro nos permite tener una paz y una espiritualidad. Y estábamos en esa ruta, y valga la redundancia, decir que hacía días no salía, mi amigo me llevaba a harta ventaja, cuando de repente sentí que mi cuerpo ya no me daba más, sentí que ya no quería continuar más la ruta. Yo decía, ojalá me pinche, y con eso le digo a mi amigo que me dejó botado fue porque me pinchó, porque me pinché. Pero ese no era el objetivo. El objetivo era que llegó un momento específico donde no sé si fue Dios el que me dijo, bájate aquí, o la cicla me hablaba y me decía, ya no insista, ya no vas a subir más. El caso fue que me estacioné ahí. Y cuando miro a mi derecha, había una parejita ofreciendo unos jugos nutritivos. El esposo con una vibra, siga, bienvenido. Pues yo me bajé, me tomé mi jugo y apenas me senté a deleitarlo, vi como al frente mío había un árbol gigante. No era un árbol cualquiera, era un árbol grande, tanto así que me llamó poderosamente la atención. ¿Pero por qué me llamó la atención? Porque preciso estaban pavimentando, estaban haciendo unas cunetas y el árbol estaba a la orilla de esa vía. ¿Qué tuvieron que hacer quienes estaban construyendo esta placahuella? Tuvieron que hacerle una curva a la raíz, eso lo explica mejor quienes son ingenieros, y continuar la cuneta. Pero también vi que los árboles que estaban junto a ese no tuvieron la misma suerte, es decir, no lo respetaron, los cortaron. Y viendo eso, me ponía a reflexionar que así es la vida de las personas. Muchas personas, cuando hablan, generan respeto. Muchas personas, cuando van a hacer un negocio, con la sola palabra, sin necesidad de letras ni de fiadores, generan ese respeto. Muchas personas tienen respeto con sus hijos, con su ministerio. Podrán pasar circunstancias, pero las circunstancias, cuando se genera respeto como ese árbol, hace que se transformen, mas no que su plantado sea comprometido, como lo hizo este árbol. Pero también me daba cuenta, iglesia, que hay gente que también no goza del mismo respeto de este árbol. Y en la práctica puede ser semejanza a los demás árboles que fueron cortados y que no tuvieron el mismo respeto. Y lo mismo nos pasa con las personas. Hay muchas personas que fueron despedidas de sus trabajos porque no dieron frutos, porque no dieron los resultados que esperaban. Otros perdieron oportunidades laborales, oportunidades porque les llegó la oportunidad y no estaban segmentados, no sabían cómo afrontar esa oportunidad y la oportunidad se fue para otras manos. Otros les recogieron lo que habían depositado en ellos. Dijeron, venga para acá, yo sembré esto en esta persona, les di un capital para que arrancara, pero vi que no dio fruto, yo mejor recojo esto. Y eso sucede en el trasegar de su vida.
Y lo que yo quiero llamar poderosamente la atención, iglesia, en esta mañana, es que el ser humano permanentemente debe estar dando fruto, porque el árbol que no dé fruto será cortado. Y no me refiero a los frutos materiales, me refiero a los frutos espirituales que habla Gálatas, que es el amor, paz, dominio, amabilidad. Esos son los frutos que nosotros como hijos de Dios debemos tener. Cuando nosotros, iglesia, cuando nosotros estamos en una situación dolorosa, Dios lo que quiere es que nosotros cuidemos las raíces de nosotros. ¿Para qué? Para sostener el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Claro que para que nosotros podamos cumplir ese propósito de Dios, debemos es cuidar las raíces. La clave de la vida, iglesia, es estar cuidando lo que Dios tiene para nosotros, porque Dios siempre tiene un plan bueno. Cuando tú te conectas con Dios, tú empiezas a descubrir ese plan que Dios te ha revelado, que ha traído a tu vida para hacer cosas grandes. Y tu vida está hecha para hacer cosas grandes, para hacer algo bueno. Dile a la persona que está a tu lado, tú naciste para hacer algo bueno con tu vida. Por eso el Salmo número 1 dice: el que se deleita en la ley de día y de noche será plantado como árbol a la orilla de un arroyo, que sus frutos darán y sus hojas jamás se marchitarán. El deleitarse de día y de noche nos lleva a una comunión, a una relación con Dios. Y esa relación con Dios nos está revelando un plan para nuestras vidas. Y ese plan es muy bueno. Un árbol, imagínate un árbol a la orilla de un arroyo plantado. ¿Cómo es? Con sus nutrientes, con sus hojas, con sus frutos. Así es la vida que Dios tiene para ti, para tu hogar, para tu ministerio. Esa es la vida que Dios ha establecido. Cuando tú y yo nos conectamos con Dios, empezamos a dar esos frutos. Pero lo que Dios quiere de nosotros es que cuidemos la raíz, porque la raíz es la que sostiene esos frutos. Dios quiere que tu hogar, que tu matrimonio eche raíces. Él quiere que tus hijos echen raíces en el estudio, en el trabajo, en la formación, donde Dios los tenga. Ese es el propósito de Dios. Que tu ministerio, que lo que Dios te entregó, eche raíces. Que tu trabajo, que tu emprendimiento eche raíces. Que tu vida espiritual de igual manera. El fruto de un árbol se conoce, o mejor, las personas lo que miran de un árbol son los frutos. ¿Es así o no es así? Cuando el fruto está generoso, nosotros decimos: oh, qué chévere ese árbol, mírelo tan bonito, queremos bajar una fruta, deleitarla, tomarle fotos. Pero cuando ese árbol está seco, no tiene fruto, empezamos a decir: no, mire ese árbol, ya tanto tiempo y nada que da fruto, hay que regarlo, hay que hacerle algo. Pero ahí se genera una crítica. Y lo mismo pasa con nosotros, con los seres humanos. Las personas ven los frutos de los demás. Óigalo bien, este sí ha dado frutos, este no ha dado frutos. Pero Dios no mira eso. Dios lo que mira son las raíces. Y Dios quiere que tú cuides las raíces, porque las raíces es tu corazón. Cuida tu corazón. Mientras el mundo mira los frutos, Dios mira tus sacrificios, Dios mira tus oraciones, Dios mira cuánto te ha costado estar aquí, levantar tu empresa, tu ministerio, tu familia. Eso es lo que mira el Señor. ¿Lo estamos entendiendo o no, iglesia?
Y cuidar las raíces implica que cuando llegue la cosecha, vamos a estar cimentados en las raíces. Una palma podrá experimentar las turbulencias más fuertes, podrá quedar doblada, pero nunca una palma puede ser arrancada por la tormenta. El cedro puede ser cortado, pero ¿para qué es cortado? Para ser tallado, para ser procesado. Pero ese cedro necesita de las raíces para que tenga vida, porque si esas raíces no dieran vida, el cedro se murió y no fue cortado. Tú necesitas, iglesia, ser cortado. Tú necesitas ser podado. ¿Para qué? Para que pueda ser tallado. Quiere decir, iglesia, que si hoy estás experimentando algún proceso doloroso, es porque Dios te está preparando para ser podado, para ser procesado, para ser tallado en el propósito eterno de Dios. No le tema echar raíces, porque las raíces es la que va a hacer que tú des frutos, y las mismas raíces van a hacer que la temporada de fruto pase, pero ella te va a garantizar que luego te vuelvas a convertir en un gran cosechador, porque has puesto tu confianza en Dios y Dios quiere que eches raíces. ¿Lo estamos entendiendo, iglesia? Dios me ha hablado de 3 pensamientos, iglesia. Y estos pensamientos los voy a compartir porque sé que así como han transformado mi vida, también van a transformar la de ustedes. Y quiero que tomen atenta nota en estos pensamientos y los atesore como yo lo he hecho. Número 1, echa raíces en el amor de Dios. Efesios 3, 16, 17 dice: le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezcan a ustedes en el íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en el amor. Iglesia, Dios es un Dios de amor. El amor de Dios es tan, pero tan grande que tiene la capacidad de cambiar así el lamento en baile, la tristeza en gozo. El amor de Dios llega a nuestras vidas para darnos esa seguridad y poder caminar. El amor de Dios cambia la escasez y la convierte en prosperidad. El amor de Dios cambia las inseguridades y la convierte en fortaleza. El amor de Dios trae perdón, reconcilia, restituye hogares. Por eso la palabra de Dios dice que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. Cuando la persona sigue, se vuelve amiga, tiene una relación con el Espíritu Santo, está experimentando el amor de Dios en todo momento, en todo lo que haga. La amargura ya no los visitará, la depresión ya no los visitará. ¿Por qué? Porque Romanos dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. ¿Para quién? Para nosotros utilizarlos. ¿Cómo lo vamos a utilizar? En todo momento. Por eso Juan, siendo el discípulo amado, consentido de Dios, el que se sentó con él, el que se recostó en su pecho cuando los demás se recostaban en un sofá, Juan se recostó en el pecho, caminó con Jesús, conoció del amor de Jesús, y por eso Juan escribe: por tanto Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea tenga vida y vida
eterna. Es decir, que el amor de Dios es incondicional. Es para todo el mundo, para el que comete errores, para el que no. El amor de Dios abarca todo, porque Él es un Dios de amor. Y Dios no solo envió a su Hijo, también nos ha dado a nosotros las herramientas, su palabra, para que nosotros podamos hacer frente a todas las adversidades del enemigo. Iglesia, Jesús nos afirma en el amor. La gente no se va a perder, porque el amor de Dios los va a mantener en armonía, en sintonía. El amor de Dios nos permite perdonarnos, permite perdonar a quien nos hizo daño. El amor de Dios sana nuestras heridas del pasado, de los acontecimientos catastróficos. El amor de Dios saca a la luz lo que el enemigo ha tenido escondido durante mucho tiempo, y eso nos ha traído amargura. Ese amor de Dios nos da la facilidad de poder hablar, de poder expresarnos, de dejar el miedo a un lado y decir: si yo hablo esto, ¿qué pasará? Pero el amor de Dios te va a decir: habla la verdad y la verdad te hará libre, porque ese es el amor de Dios. Y Jesús vino a la tierra a demostrarlo, no solo lo anuncia, lo demostró. Y eso lo vemos cuando caminaba, cuando sanaba, cuando tocaba al leproso, al que nadie tocaba, cuando levantaba al paralítico, cuando se juntaba con la gente. Esas son las acciones de Dios que nos demuestran la evidencia de Dios. Él vino a salvar a las personas. Pero escuche esto, iglesia. A veces nos es algo complejo diferenciar el amor de Dios, porque Dios actúa de dos maneras. Dios actúa como Padre y actúa como Dios. Como Padre, Él está para formarnos, para educarnos, para instruirnos, para animarnos. Como Dios está para darnos la provisión, para hacernos el milagro que tanto esperábamos, el milagro de sanidad, el embarazo, el milagro que hemos soñado ver a nuestros hijos casados, disfrutando. Para eso está Dios. Pero esa diferencia a veces no la sabemos interpretar, porque Dios como Padre, Él siempre va a estar para apoyarte, y como Dios a veces está para soltarte. Soltarte, ¿cómo así? Ya les voy a decir por qué. Porque ese es el plan de Dios para nosotros. Decimos: oh Dios mío, pero ¿por qué estoy atravesando esta situación? Si estoy sumergido en la espiritualidad, si estoy haciendo las cosas correctas, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y Dios sale y dice: porque tengo un plan, porque te amo y porque el plan que tengo para mi vida hace parte de la situación, del proceso por el cual estás viviendo. ¿Lo creen o no, iglesia? Y lo que le estoy diciendo, iglesia, esto lo experimentó Jesús. Oiga lo que voy a decir. Como Padre, su Padre permitió que su Hijo, Jesús, fuera a la cruz, que se sometiera a todo lo que se tuvo que someter. Pero como Dios obró de esa manera para salvar la humanidad, y por eso es que Jesús, durante su estadía en la tierra, siempre se refirió a Dios como Padre. Nuestro Padre, mi Padre, siempre se refirió a Dios
como padre. ¿Y Dios por qué permitió eso? Porque tenía un plan. ¿Cómo? ¿Como padre? No, como Dios. ¿Cuál era? Salvar la humanidad. Entonces, fíjate las diferencias. Muchas veces nos cuestionamos si somos los hijos de Dios, ¿por qué estamos pasando momentos catastróficos, momentos desafiantes? Porque como Dios tiene un plan mejor, hoy no lo vas a entender, pero tarde o que temprano te vas a dar cuenta del propósito que Dios tenía para ese plan y vas a valorar y vas a capitalizar esas experiencias, porque esas experiencias es la que van a formar tu carácter. Esas experiencias son las que van a hacer que tú puedas animar, exhortar al que está caído. Permita que Dios obre en tu vida sin importar cómo, ni qué va a utilizar, ni qué recursos. Déjate usar por Dios y te vas a dar cuenta que el plan que Dios tiene para tu vida es excepcional. Mateo 27, 45, por favor. Y escuchen esto, iglesia, porque esto es muy revelativo en esta parte. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron algunos de los que estaban allí, dijeron: está llamando a Elías. Al instante uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en la caña y se la ofreció a Jesús para que la bebiera. Los demás decían: déjalo a ver si Elías va a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó a su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas, se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Aquí nos damos cuenta cómo Jesús entró de un estado de experimentar el amor de un padre a experimentar el amor de Dios. Por eso cuando yo te dije que en Dios siempre, en Dios cuando actúa como padre siempre está para apoyarte, pero Dios a veces está para soltarte, para moldear, para mirar tu situación, para mirar de qué estás hecho. Porque Él tiene un plan y ese plan se va a desarrollar en ese mismo instante. José, cuando fue vendido por sus hermanos, expuesto a todos los sufrimientos que tú y yo conocemos que tuvo que experimentar, fue echado a un hueco, fue esclavo de Potifar, fue acusado por la esposa de su amo, fue metido a la cárcel. ¿Y luego qué pasó? Pasó a ser promovido. Y cuando le llegó eso, sus hermanos que lo vendieron no pudieron verlo a la cara. Y de otro, hubiera tomado represalias con su hermano. Pero José, en su amor, entendió que no habían sido sus hermanos lo que lo habían llevado allí, que era Dios el que había permitido esa situación para que él fuera el rey, el gobernador. ¿Lo estamos entendiendo, iglesia? Tú no sabes qué está haciendo Dios en la situación en la que te encuentres. Lo que sí te puedo profetizar en el nombre de Jesús y según la palabra es que es una temporada. Y lo que Dios quiere en este tiempo es que tú te ensanches, que te arraigues y que te prepares para lo que el Señor tiene en este tiempo. Número 2, iglesia. Haga las cosas para Dios. ¿Cómo dice? Colosenses 3, 23, 24 dice: hagan lo que hagan,
trabajen de buena gana, como para el Señor y no para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Muchas personas colocan sus vidas en torno a la aprobación del hombre. Inconscientemente están dejando a un lado la aprobación de Dios. Pero cuando esto ocurre, cuando empieza uno a poner la confianza en el hombre y menos en Dios, es la puerta al desánimo, porque el hombre falla. Y cuando entra el desánimo, llega a hacer estragos, llega a desestabilizar, llega a romper, llega a dañar lo que has construido. El error que muchos cometemos es que siempre esperamos que nuestras acciones sean aplaudidas, sean que nos den las gracias, y eso todo mundo lo tenemos. Pero lo que yo quiero llegar en esta mañana es: ¿qué pasa cuando tú celebras unos cumpleaños, una fecha especial, y tú llegas con un detalle y preparas todo y le dice a los que te van a ayudar, esté pendiente para que filme la reacción de esa persona? Y si llega la persona y tiene una reacción que no era la que tú esperabas, que no era la que todo mundo quedaba, la pregunta es: ¿qué vas a hacer ahí? Eso duele, ¿cierto? Porque no te correspondieron, porque esperabas algo de esa persona y esa persona no se portó, no se comportó como tú esperabas. Y después, cuando llegaron tus cumpleaños, cuando llegó tu aniversario, tú esperabas que esa buena acción que diste sea retribuida. ¿Y qué pasa cuando no sucede eso? ¿Te vas a divorciar por eso? ¿Vas a decir no soy valorado? ¿Vas a decir no vale la pena? ¿Qué vas a hacer cuando en tu trabajo, iglesia, asciendan al que llegó después de ti y a ti te dejaron igual? ¿Vas a salir? ¿Vas a renunciar? ¿Te vas a ir? ¿Qué vas a hacer, iglesia, cuando el mundo te diga que no calificas? ¿Te vas a quedar sumergido en la cápsula del dolor o vas a salir a hacerle frente a la vida? El mundo te dirá: no vale la pena que continúes, eso vete para otro lugar, vete para otra iglesia porque allá no valoran tu servicio, vete para un lugar donde sí te van a dar el reconocimiento, donde sí te van a dar el respeto, donde sí te van a dar la importancia. Allá no, llevas tanto tiempo y no tienen en cuenta tus propuestas. ¿Qué vas a hacer en ese momento? El mundo te va a decir eso, pero Cristo va a salir con una bandera y va a decir: haz las cosas para mí, porque en mí hay paz. Porque yo pago bien, dice el Señor, el hombre paga mal. Toma esa promesa, iglesia. Nadie, absolutamente nadie que viene a Dios se regresa con las manos vacías. Él dice que si me buscaras de todo corazón, lo encontrarán. Y si lo encontramos, pondrá fin a nuestro cautiverio. ¿Lo creen o no lo creen, iglesia? Esto duele mucho, porque somos seres humanos y como seres humanos sentimos que no nos corresponda a nuestra esposa o el esposo o los hijos. Esto duele. No les estoy diciendo que no, esto duele. Pero ¿sabe cuál es la mejor estrategia para mitigar ese dolor? Es pensar, es reflexionar lo mucho que Dios te ha perdonado.
es pensar que Dios, a pesar de nuestras inequidades, Él sigue ahí. Ponte a pensar, iglesia, cuánto era fiel cuando estabas pasando por crisis económicas, crisis de salud. Era fiel, oraba, ayunaba, estaba ahí en la presencia de Dios. Y luego Dios te premió, te dio prosperidad y te has alejado. ¿Cómo cree que Dios está allí? Ponte a pensar las veces que se te cerraron las puertas, que ibas con tu hoja de vida a todas partes, con tu portafolio de servicio y puertas cerradas, que incluso tus amigos cercanos, tu familia te dieron la espalda. Ni los testigos de Jehová pasaban y no golpeaban la puerta. Así entra uno en esas situaciones. Pero el único que ha estado ahí siempre como un caballero es el Espíritu Santo, es el Señor. Y ya después de que experimentaste la sanidad, después de que Dios te ha prosperado, ya no tienes tiempo, ya lo has dejado a un lado. Recuerda aquel día, varón, varona, que orabas incansablemente por una esposa, por un esposo, por unos hijos, por una familia. Dios te la dio y el pago que le diste fue haberte alejado porque ya no tienes tiempo para Dios. Ponte a pensar, Dios, ¿cómo puede estar con eso? Y ahora que el hogar está pasando por crisis, que se rompió, que se deterioró, ahí sí vuelves. Entonces, cuando nosotros entramos en esa etapa de reflexionar, nos damos cuenta de que Dios es un Dios de amor y que ese amor también nos va a permitir a nosotros pasar la página, pasar aquellas situaciones que no nos han correspondido y que nos han hecho sentir mal, que nos han afligido. Recuerda aquel día que tú llamabas a tu pastor, a tu líder, para que oraras, para que le diera consejería, porque estabas pasando momentos difíciles. Dios obró a través de ellos, tu vida cambió y ya no los volviste a llamar, iglesia. Por eso es que nosotros debemos cuidar el corazón. ¿Y de qué lo debemos cuidar? De desilusionarnos. ¿Y por qué nos desilusionamos? Porque ponemos nuestra confianza en Dios, en el hombre, y no en Dios. Y cuando esa desilusión entra, estamos poniendo en riesgo nuestras vidas. Tu estabilidad en el hogar está en riesgo. Tu estabilidad en el ministerio de igual manera. Tu estabilidad en el negocio, porque te vas a desilusionar y ahí va a estar el diablo aplaudiéndote, diciéndote, eso mejor hágala fácil, renuncie, deje eso tirado, otros lo harán, otras puertas se te abrirán, mejores oportunidades habrán. Por estas consideraciones, iglesia, es que uno ve gente, como dice la palabra, como la ola del mar, de un lado para otro. Hoy están en una iglesia, mañana están en otra iglesia. Hoy están en una casa, mañana están en una casa. Hoy llegaron con una pareja, mañana llegaron con una pareja. ¿Por qué? Porque la raíz de esta circunstancia es que ponen la mirada en el hombre y el hombre falla. Pero Dios dice, pon mi mirada en mí, echa las raíces en el amor de Dios, porque yo no pago mal, porque el hombre sí, pero todo el que viene a mí, ¿qué pasa? No llega con las manos vacías. ¿Lo estamos entendiendo, iglesia? Número 3. No dejes nunca de sembrar. Segunda de Corintios 9:10 dice: el que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Las semillas son acciones, iglesia, que se deben regar
constantemente. Todo lo que tú hagas es una acción. Y toda acción produce ¿qué? Produce unos buenos resultados. Por eso Dios está diciendo en este pasaje que cuando tú provees una semilla al que siembra, no solo le está dando una semilla a esa persona, le está dando pan para que coma. Y de esa manera habrán cultivos y tú recibirás una cosecha abundante de justicia. Lo que Dios te está diciendo es que debes ser un sembrador en todo tiempo. Y una semilla tiene sus repercusiones positivas o negativas. Si yo siembro en mi hogar odio, desilusión, contiendas, esa semilla me va a producir una cosecha amarga, porque cada semilla tiene su propio ADN. Pero si yo siembro amor, yo siembro perdón, yo siembro paz, yo siembro los frutos del Espíritu Santo, ese ADN me va a garantizar que la semilla que yo planté va a recibir una cosecha que no solo van a dar frutos en abundancia, sino frutos que tú y tu generación los van a disfrutar. Pero esa semilla debe estar acompañada de una serie de acciones, de seguimientos, pero también a través de una serie de pensamientos. Cuando el sembrador va a sembrar, él no espera volver y recoger la semilla. Él no le va a decir al vecino, oiga, guárdeme la semilla, tome el número de celular, llámeme cuando ya esté produciendo y yo le voy a dar una parte. Y si no contesto, me deja un mensaje. No. El sembrador, dice la Biblia, que el que siembra espera la lluvia. Pero cuando la lluvia llega, el sembrador está ahí abonándola, está ahí preparándola. Y lo mismo pasa con nosotros. Nosotros ponemos una semilla en nuestro hogar, pero somos los encargados de cultivarla, de adornarla, de hacer que florezca para que den los frutos esperados. Yo no puedo pretender hoy hacer una acción buena en mi hogar, en el negocio, en la economía, en lo que Dios me esté proveyendo, y irme y después llegar a los 6 meses y esperar a ver qué cosecha llegó. Así no funciona. El sembrador está ahí permanente. Y Dios lo que te está diciendo en esta mañana es que no solo pongas la semilla, sino cuídala, cuídala. Pero esa semilla, iglesia, óigalo bien, debe ir acompañada de fe. Por eso la palabra de Dios dice, en Hebreos 11:1 dice, que la fe es la garantía de lo que se espera. Si yo pongo una semilla, tengo la garantía de que, aunque no la veo, es la garantía de lo que espera, la certeza de lo que no se ve. Yo tengo la certeza de que voy a recibir una cosecha, porque es la fe la que me ha llevado. Cuando el sembrador siembra con fe, prospera, ve los frutos, ve una cosecha. Cuando tú siembras un abrazo, un perdón, un te amo, tú empiezas a ver la cosecha. Cuando tú le metes la semilla de fe a tu matrimonio, vas a ver que tu matrimonio sale adelante. Lo mismo lo que tú haces, porque es una semilla de fe, y esa semilla de fe lleva unas palabras de acción. Cuando tú oras por algo, está llevando esa semilla de fe, porque las palabras tienen ese gran potencial. Porque la Biblia dice, nada de lo que tú hagas es en vano. Quiere decir, iglesia, que si has sembrado durante mucho tiempo en tu trabajo, en tu hogar, en tu ministerio, y no has visto los frutos, no te preocupes, porque la Biblia dice, la palabra de Dios, que nada es en vano. Si tú has hecho sacrificios y no te los han valorado, no has visto los resultados, no te preocupes, porque Dios va a hacer
que el que no mira tus sacrificios, el que no mira tu siembra, vaya y mire los frutos que Él va a dar. ¿Lo estamos entendiendo o no, iglesia? Y ya para cerrar, iglesia, Dios nos está llamando a que echemos raíces en Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y lo que hoy Él quiere es que tú eches raíces en el amor de Dios, para que cuando ya venga la cosecha, tú tengas la capacidad de soportarla. Y cuando pase esa temporada, tus buenas raíces van a hacer que esa cosecha vuelva una, dos y muchas veces más. Si estás viviendo un proceso y no estás viendo los frutos, dígale: Señor, gracias, porque estoy creciendo en raíces. Y cuando estoy creciendo en raíces es porque viene un fruto, y ese fruto es abundante. En la vida, iglesia, hay dos clases de personas: los corrientes y los extraordinarios. Los corrientes no dan más de lo que le exigen que den. El corriente se queja, tiene un límite, tiene horario, tiene miedos, tiene prevenciones, duda, genera caos. El extraordinario da más. El extraordinario dice: perdóneme, me equivoqué, te amo. El extraordinario siempre está presto a ayudar. El corriente está presto a beneficiarse él mismo. El extraordinario hace las cosas no para el hombre, sino para Dios. Y yo declaro en esta mañana que todos los que estamos aquí hacemos parte del equipo de los extraordinarios, porque Dios es un Dios extraordinario, que nos da amor, que nos perdona, que nos levanta, que nos da la provisión, que nos ayuda en los momentos dolorosos de nuestra vida a través de su amor. Dios les bendiga, iglesia. Cierren sus ojos.